El escritor más longevo y exitoso en la historia de los X-Men se une a uno de los dibujantes en ascenso de la Casa de las Ideas para entregar la primera gran aventura de uno de los personajes más populares del universo Marvel. Yakuzas, ninjas, una relación amorosa, todo ello unido por el sonido característico del surgir de tres afiladas garras y una onomatopeya muy, pero muy conocida. Esta miniserie fue tan importante que terminó siendo adaptada a una serie de anime y un largometraje llevado a la pantalla grande. Que Dios se apiade de nosotros. Esta es la historia de Wolverine. Comencemos esto. ¡Vamos! Escrita por Chris Claremont y dibujada por Frank Miller en 1982 y simplemente titulada Wolverine, esta es la segunda miniserie publicada por Marvel. También de 1982, Marvel Super Heroes Contest of Champions fue la primera. Digo, por si te lo preguntabas. Chris Claremont y Frank Miller regresaban juntos de la Comic Con de San Diego y para matar el aburrimiento platicaban sobre una idea que rondaba en la mente de Chris: el hacer a Wolverine como un samurái roto, para así poder explorar el quién era el personaje. Pues en aquel entonces Wolverine era pues una fuerza de la naturaleza, algo así como un barril de pólvora con patas esperando explotar. Claremont comenta que normalmente las historias se crean a partir de eventos que le ocurren a los personajes, pero en este caso decidió voltear la página. Frank y yo creamos la historia a partir del personaje y lo usamos para definir el conflicto y luego la estructura de la historia. Fue muy divertido. Esas son palabras tales de Chris Claremont. Dicho por Claremont, esta es una de las mejores historias que ha escrito, y si tomamos en cuenta que esto viene del hombre que escribió Days of the Future Past, The Dark Phoenix Saga y obviamente el famoso X-Men número 1 dibujado por Jim Lee, pues es mucho decir. Wolverine es una miniserie de 4 números, el cual cuenta en su primera entrega con una de las portadas más populares de la historia. Y yo estoy seguro de que todo mundo ha visto esta ilustración de Frank Miller, sea o no fan de los cómics. El inicio de esta historia nos presenta a Wolverine en busca de un asesino que ronda las montañas de Canadá, un oso grizzly que ha matado a más de 10 personas. Este inicio muestra a Logan como un cazador experto, letal, pero con mucho respeto por el animal al que tiene que matar. Tras terminar el trabajo, Logan encuentra que las cartas que le mandó a su enamorada, Mariko Yashida, han sido devueltas. Intenta llamar a casa de Mariko y simplemente le colgaron el teléfono, cosa que no va muy bien con Wolverine, ¿Ah, sí? Ah, ya no me interesa. y decide viajar a la Tierra del Sol naciente para averiguar qué es lo que está pasando. One ticket to Tokyo, please. Logan se ve envuelto en un conflicto con los Yakuza, liderados por Shingen, padre de Mariko, el clan ninja conocido como La Mano, y una misteriosa mujer de nombre Yukio. Esta es una historia muy bien escrita por parte de Claremont y soberbiamente dibujada por parte de Frank Miller, quien ya había comenzado su famosa estadía escribiendo y dibujando Daredevil, la cual no les puedo dejar de recomendar. Simplemente es increíble, la tienen que leer sí o sí. Ahora, regresando con nuestro canadiense malhumorado favorito, este relato nos muestra un Logan como nunca antes habíamos visto, y eso es lo que la hace importante. Aquí vemos a Wolverine en un ambiente fuera del mundo de los X-Men, y el trazo de Miller es el complemento perfecto para el relato que nos entrega Claremont. Este es el Frank Miller que se tomaba el tiempo para hacer bien las cosas, y no el que tenemos hoy en día que hace cosas como este. Ahora, si un Wolverine en Japón peleando contra mafiosos y ninjas le suena un poco familiar, bueno, es normal. Eso se debe a que esta historia ha sido adaptada a otros medios en un par de ocasiones. La primera en el anime Wolverine, la cual fue una colaboración entre Marvel y Madhouse, quien se encargó de la animación. La serie cuenta con 12 episodios y Warren Ellis sirvió como guía para la producción.
En realidad, este experimento es un intento de Marvel para popularizar a varios de sus personajes en Japón. De esta colaboración salieron series animadas de Iron Man, Blade, Wolverine y X-Men. Pero regresando con Wolverine, pues la verdad es que la caricatura adapta de una manera muy libre la historia contada en los cómics. El diseño de personaje, la verdad, no me hace muy feliz, pero ese es un punto, pues, muy personal. Nos presenta a un Logan muy estilizado y nada que ver con el tapón de alberca peludo y enojón que todos conocemos. Se nota que aquí se fueron por el look que Wolverine tiene en su primera película en solitario y creo que, pues la verdad, no es la mejor idea. De hecho, también resulta que Omega Red sale en la historia, pues porque... Pero si tú no viste el anime y aún así te resulta familiar, es lógico, porque en el 2013 la película The Wolverine, dirigida por James Mangold, adaptó con las patas la historia. Sí, es uno de esos casos en los que el estudio toma como base la historia original y la deforma a un punto que termina siendo una cosa distinta y por lo general bastante mala. Para comenzar, la película deforma el inicio. Muestra a Wolverine encontrando a un oso mal herido a manos de unos cazadores muy irresponsables. En el cómic se establece que a Logan no le gusta la idea de tener que matar al Grizzly, pero no tiene de otra, pues ha cobrado varias vidas. Y si bien en el cómic nos relatan que el oso fue herido por un cazador, el cual simplemente le tiró una flecha envenenada y se fue, sin averiguar qué era lo que pasaba, este detalle nos deja muy en claro quién es Logan y sus parámetros de lo que está bien y lo que está mal. En la película simplemente pues, no lo tenemos. Esto nos muestra que Wolverine vive entre dos mundos, el salvaje y el civilizado. En la cinta lo presenta como un pordiosero que vive dentro de una cueva cual capitán cavernícola. Sé que esto es por darle continuidad con la cinta anterior, pero realmente creo que este inicio, pues es el indicativo de lo que viene y la verdad lo que viene no es nada bonito. El motivo para el viaje de nuestro chaparro enojón favorito, pues es que Shingen, a quien Logan le salvó la vida en la Segunda Guerra Mundial, se está petateando y lo manda a llamar. Eso le quita el carácter personal, íntimo de la historia original, en la cual Mariko es la razón para el viaje. En el cómic, todo se decide en un encuentro entre Logan y Shingen. La pelea es brutal. Es más que claro que se trata de una pelea por honor. Hay mucho en juego y la manera de contar la historia por parte de Frank Miller es excelente. Pero en la película resulta que sale un androide que es plateado, gigante y se supone que es el Silver Samurai. En serio, esta tenía que ser una adaptación muy fiel, la cual tenía que tomar más inspiración de una película de kung fu y de samuráis y dejar al lado lo que sea que es esto. Además, no tienen por qué sacar la jalada de que Yukio es una mutante y que ve a Wolverine morir y todas esas taradeces de que le roban su poder curativo. ¡Madre de Dios! ¿Qué? ¡Chica, what! Ah, sí, perdón. No lo quería decir, pero Mamadas, lleve sus mamadas, unas buenas mamadas sin dientes y babosas, solo $3, $3, lleve su mamada. otro detalle que nunca entendí es el asunto de la espada flameante. A ver, según las leyes de la física, los metales se ablandan gracias al calor, por lo que la espada del Silver Samurai debe de ser más frágil, aunque también sea de adamantium. De acuerdo con esto, son las garras de Logan las que deben de destrozar la katana, no como pasa en la cinta. Al final del día, es adamantium en contra de adamantium debilitado por el calor. La verdad es que si viste el anime o la película y no has leído la historia original, te debes ese gran detalle. Es una historia muy bien escrita y dibujada. Si bien ha sido adaptada en un par de ocasiones, la verdad es que ninguna de las dos le hacen justicia a la historia original. Ambas se toman libertades cuando no era necesario. Meten personajes que no tienen nada que ver, ¿verdad, Omega Red? ¿Verdad, Madame Hydra? Y sí, te estoy hablando a ti, Silver Samurai, o lo que sea que se supone que seas. O sea,
meca grandote, de robotote, samurái. Sinceramente, omite estas dos versiones si no las has visto y consigue la historia original, la cual no es nada complicado adquirir. La puedes encontrar en una edición muy económica de Editorial Vid. Si te gustó el video, dale like, activa las notificaciones, comparte y si no te has suscrito, ayúdame contra el malvado algoritmo de YouTube, por favor, digo, la verdad es que es bien gacho ese güey. Señores, yo soy Flash, pórtense muy mal. Ahí nos vemos.